Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprende Red en el que vamos a tratar el tema de las declaraciones responsables y los tipos de inactividad desde diciembre de 2020 hasta mayo de 2021. Vamos a tratar del tirón cómo han sido las exoneraciones de cuotas desde el Real Decreto Ley 35/2020 y vamos a ver qué es lo que nos espera con el Real Decreto Ley 2/2021. En definitiva, vamos a utilizar este contenido como resumen del Boletín Red 21/2020 de 29 de diciembre y a la vez vamos a intentar adelantarnos al próximo boletín de noticias Red que va a ser inminente y que va a venir con la interpretación de la Tesorería General de la Seguridad Social en cuanto a las exoneraciones desde febrero hasta mayo de 2021. En este primer contenido, aproximándonos a esta Real Decreto Ley, vamos a empezar con ver cómo han sido las novedades laborales del Real Decreto Ley 35/2020. Vamos a ver cómo son las declaraciones responsables y los tipos de inactividad para los nuevos CENAE que traía este Real Decreto Ley 35/2020 con derecho a exoneraciones. Vamos a hacer un análisis del criterio que utiliza la Tesorería General de la Seguridad Social en la aplicación de las exoneraciones, tanto del Real Decreto Ley 30 como el 35/2020, dado que el 35 lo único que hace es, en cierta medida, ampliar el listado de CENAEs válidos para poder aplicar exoneraciones o cadena de valor con los mismos, y haremos una introducción al Real Decreto Ley 2/2021 y sobre todo dando una respuesta a una pregunta que creo que la mayoría nos estamos haciendo. ¿Todo sigue igual respecto a los ERTEs? Ya lo veremos. Dedicaremos un punto y final a este tema. Vamos a estar a la espera de que se publique ese boletín Red, pero vamos a intentar dar una aproximación a estos temas. Sin más preámbulo, comenzamos. Respecto a las novedades laborales que trae el Real Decreto Ley 35/2020 de 22 de diciembre, vamos a ver las disposiciones normativas más relevantes en el plano laboral. Vamos a empezar con el artículo 7, el famoso artículo 7 lo que hace es ampliar, como ya hemos comentado, el listado de CENAEs admitidos por la Seguridad Social para la aplicación de exoneraciones de cuotas. En este caso incluye 5 nuevos CENAE, que son el de comercio al por menor de bebidas, el de restaurantes y puestos de comida, establecimientos de bebidas, actividades de jardines botánicos, parques zoológicos, etc. y actividades de juegos de azar y apuestas. Estos 5 CENAEs se unen a la lista del Real Decreto Ley 30/2020 y aquellas empresas que posean uno de estos 5 CENAEs que incorpora el Real Decreto Ley 35/2020 podrán disfrutar de exoneraciones de cuotas desde diciembre en adelante, en principio hasta mayo de 2021, pero muy importante, en el caso de aplicar exoneraciones se aplicarán los apartados 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 2 del Real Decreto Ley 30/2020, el cual básicamente hace referencia a que las exoneraciones de cuotas se aplicarán bajo la comunicación de una declaración responsable, lo cual ya conocemos. A efectos de exenciones de cuotas será suficiente que el SEPE sea quien verifique que estas personas son, en este caso, beneficiarias de la prestación por desempleo. Las exoneraciones de cuotas no implica nada a los trabajadores en el sentido de que todo este periodo se computará como trabajado. Estas exenciones van a cargo de los presupuestos de la Seguridad Social, etcétera, etcétera. Y también tener en cuenta que se aplicarán los artículos 4, 5, 6 y 7 de ese Real Decreto Ley 30/2020, el cual hace referencia a condiciones que ya casi todos conocemos, límites relacionados con dividendos y transparencia fiscal, salvaguarda de empleo, la prórroga de los artículos 2 y 5 del Real Decreto Ley 9 y la imposibilidad de realizar horas extraordinarias y nuevas externalizaciones de la actividad durante la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo. Básicamente, si estas empresas aplican exoneraciones desde diciembre en adelante, además se verán sujetos por todas estas condiciones ya reguladas en el Real Decreto Ley 30/2020. Otra de las disposiciones normativas interesantes desde un punto de vista laboral es la disposición adicional tercera de este Real Decreto Ley 35/2020, el cual reconoce para los trabajadores fijos discontinuos de turismo, comercio y hostelería vinculada al turismo una bonificación del 50% de la cuota empresarial por contingencias comunes desde abril hasta octubre de 2021, la cual se suma a la bonificación que ya recoge la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado, que esta bonificación siempre ha estado en los meses de febrero, marzo y noviembre de 2021. Lo que viene a hacer este Real Decreto Ley es, incluyendo lo que ya contempla la Ley de Presupuestos Generales del Estado,
una bonificación del 50% también en los meses desde abril hasta octubre, de forma que desde febrero hasta noviembre de forma ininterrumpida, estas personas, estos trabajadores con contratos fijos discontinuos vinculados a estos CENAEs, los CENAE 55XX, 56XX o 79XX, todas empresas que tengan un CENAE que empiecen por 55, 56 o 79 podrá beneficiarse de esta bonificación del 50% de la cuota empresarial, por contingencias comunes siempre, ojo, desde febrero a noviembre de 2021, podrán beneficiarse de este beneficio que además es compatible con las exoneraciones de los ERTEs. Por lo tanto, es una cuestión muy interesante a tener en cuenta y habría que comunicar tanto a nivel de empresa la declaración responsable 017 para los fijos discontinuos de turismo, comercio y hostelería y la situación adicional de afiliación 420, esta situación adicional que se lleva informando en este tipo de trabajadores para aplicar esta bonificación desde que esta bonificación existe. Por lo tanto, la única novedad es lo de informar la declaración responsable 017 y la situación adicional de afiliación 420, las cuales ya se encuentran disponibles para su mecanización. Por lo tanto, se recomienda que se realice esta comunicación cuanto antes. Y respecto a la disposición adicional cuarta, también es interesante porque establece que los artistas en el año 2021 pueden solicitar su inclusión en el régimen de artistas sin la necesidad de cumplir los requisitos de periodos de inactividad, ¿de acuerdo? Es decir, estas personas que necesitan un mínimo de actuaciones para mantenerse de alta en el régimen de artistas, ese límite mínimo de actuaciones, debido a la situación de la pandemia, se ha anulado para el año 2021. Por lo tanto, podrán seguir incluidos en el régimen de artistas, aunque no hayan reunido ese mínimo de actuaciones necesarias para poder estar en el régimen. Lo mismo sucede con los profesionales taurinos, los cuales se considerarán de alta en el censo de activos de profesionales taurinos a 1 de enero de 2021 si lo estaban a 31 de diciembre de 2019. Es decir, no se van a utilizar los datos del año 2020 para indicar si estas personas siguen o no en el censo de activos de profesionales taurinos, más que nada porque el año 2020 pues no les ha permitido tener ese mínimo de actuaciones necesarias para poder mantenerse en este censo. Por lo tanto, estas tres disposiciones normativas son las que consideramos más relevantes en el ámbito laboral. Centrándonos en la comunicación de la declaración responsable y tipos de inactividad, vamos a ver qué hay que hacer en aquellas empresas encuadradas en el famoso artículo 7 del Real Decreto Ley 35/2020 para poder optar a estas exoneraciones de cuotas. A modo de recordatorio, este artículo 7, lo hemos comentado, era el que incluía estas 5 CENAEs en el listado de empresas que pueden aplicar exoneraciones a partir del 1 de diciembre de 2020 hasta enero de 2021, pero claro, ahora con la prórroga de los ERTE también pueden hacerlo hasta mayo de 2021. En primer lugar, todas estas empresas que tengan estos CCC con estos CENAEs deben de comunicar la declaración responsable 069, que es la que se habilitó en su momento en el Real Decreto Ley 30/2020 para aplicar las exoneraciones del 85 o del 75% si la empresa tenía menos o más de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020. Una vez informada esta declaración responsable 069, hay que ir a nivel de trabajador y modificar el tipo de inactividad que tengan informado de aquellos ERTEs de fuerza mayor aprobados en marzo o abril, que los trabajadores tenían inactividades V, W, R, S, Y o U, en función de la situación en la que se encontraran los trabajadores respecto a este ERTE, es decir, si estaban suspendidos, en reducción de jornada, reincorporados totalmente, parcialmente, volvieron a suspensión o volvieron a reducción de jornada, y hay que comunicar las claves de inactividad con efectos 1 de diciembre de 2020 que sean homólogas e equivalentes a las que ya tenían estos trabajadores. Con la declaración responsable 069, todo trabajador que tenga una V debe de pasar a inactividad D4, todo aquel que tenga una inactividad W pasa a una D5, que son las equivalentes en cuanto a suspensión o reducción de jornada, para poder aplicar exoneraciones con la declaración responsable 069. Muy importante solo en la parte en ERTE, esto lo veremos a continuación, ¿vale? Todo aquel trabajador que tenga una inactividad R o S pasaría a una D6 o D7 respectivamente, en función de la clave de inactividad que tenga el trabajador, y todo aquel que tuviera una Y o una U
Lo lógico sería que pasaran a las inactividades D8 y D9, que son las equivalentes en la declaración responsable 069. Pero recientemente la Seguridad Social ha confirmado que todas aquellas personas que tengan una inactividad Y o una U, que son de vuelta a suspensión o de vuelta al ERTE, deben de empezar, digamos, en la nueva declaración responsable 069, deben de empezar por la inactividad D4 o D5 de suspensión o de reducción de jornada, y cuando fueran reincorporados nuevamente ya pasarían a la D6, D7 y continuarían con todo el ciclo de cambios de tipos de inactividad según vaya evolucionando la pandemia en estas empresas. Muy importante, tras la comunicación de estas claves de inactividad junto con la declaración responsable, dará lugar a esa exoneración del 85 o del 75% según el tamaño de la empresa 29 de febrero de 2020. Ojo, siempre se va a utilizar el registro del número de trabajadores que hubiera a esta fecha, ¿vale? Un comentario que quería hacer respecto a este listado de CENAES, respecto a lo que existe publicado en los Reales Decreto Ley 30 y 35 con el Real Decreto Ley 2/2021, indicar que el Real Decreto Ley 30 y 35 al final suma un listado de 47 CENAES que tienen derecho a exoneraciones de cuotas, pero están marcadas en rojo 3 de ellas porque en el nuevo Real Decreto Ley 2/2011, estas 3 empresas, estos 3 CENAES que estaban aquí marcados en rojo, en el nuevo listado del Real Decreto Ley 2/2021 no aparecen. Es decir, toda aquella empresa que se dedique a fabricación de alfombras y moquetas, estirado en frío o fabricación de instrumentos musicales, a partir del 1 de febrero de 2020 dejan de tener derecho a exoneraciones porque estos CENAES ya no aparecerán en el Real Decreto Ley 2/2021. En su lugar, en este listado nuevo que ofrece esta normativa, incluyen 3 nuevos CENAES que son los de camping y aparcamientos para caravanas, alquiler de medios de navegación y actividades de mantenimiento físico. Toda empresa que tenga uno de estos 3 CENAES a partir del 1 de febrero de 2021 tendrá derecho a exoneraciones de cuotas. Es una puntualización que queríamos realizar porque hay 3 empresas, o 3 CENAES, por así decirlo, que dejarán de tener exoneraciones a partir del 1 de febrero de 2021 y 3 nuevas empresas que sí que tendrán derecho a exoneraciones a partir de esta fecha hasta como mínimo mayo de 2021. Cambiando de tema, vamos a ver cómo aplica la Tesorería General de la Seguridad Social las exoneraciones de cuotas del Real Decreto Ley 30 y 35/2020 para hacernos una idea de cómo van a ser estas exoneraciones desde febrero en adelante. Importante, esta es la tabla famosa que venía en el boletín Red 19/2020, es una tabla que resume bastante bien, en mi opinión, todas las declaraciones responsables que existe cara a la Seguridad Social, junto a los tipos de inactividad asociado a cada situación: suspensión, reducción de jornada, reincorporación total o parcial, vuelta a suspensión o vuelta a reducción de jornada. Vamos a hacer una clasificación de todas estas declaraciones responsables, ahora veremos por qué. En rojo vamos a señalar las declaraciones responsables 062, 067 y 068, y en verde vamos a señalar las declaraciones responsables 069, 070, 071, 072 y 073. Muy importante, en la 067, que son los ERTES de impedimento, hemos tachado las inactividades C4, C5 y C6, porque en una fe de ratas se corrigió que estas 3 inactividades nunca llegaron a existir, y efectivamente así ha sido, no llegaron a existir, ¿vale? Bien, respecto a la declaración responsable 062, 067 y 068, ERTES por nuevas imposiciones desde el 1 de julio, impedimento y limitación, se caracterizan por tener única y exclusivamente exoneración en la parte en ERTE. No hay exoneración en la parte trabajada nunca, en ningún caso. Por lo tanto, aquí solo tendrá exoneración aquellas empresas que tengan trabajadores en situación de suspensión o de reducción de jornada o incluso de reincorporación parcial, porque siempre van a tener exoneración solo la parte en ERTE. Es decir, en el momento en el que reincorporemos a un trabajador totalmente, por ese trabajador la Seguridad Social no aplicará ningún tipo de exoneración. Solo aplicará exoneración siempre que exista una parte, por mínima que sea, en ERTE.
Recordemos que cuando enviamos las bases de cotización a la Seguridad Social, si hablamos de un trabajador que se encuentra en reducción de jornada, por ejemplo, estamos enviando una base de la parte trabajada y una base de la parte inerte. Sobre esa base de la parte inerte es sobre la que se van a aplicar exoneraciones de cuotas en declaraciones responsables 062, 067 y 068, nuevas imposiciones, ERTE de impedimento y ERTE de limitación. Señalamos en verde el resto de declaraciones responsables, es decir, el famoso ERTE por CENAE 069, cadena de valor 070, 071 para fuerza mayor que transita ETOP y también coincide con el listado de CENAEs que hemos indicado anteriormente, 072 para los ERTEs ETOP anteriores al 27 de junio de 2020 o que hayan transitado en su momento de un ERTE de fuerza mayor a un ETOP, y la 073 para aquellos ERTEs de fuerza mayor que transitaron a ETOP y que tienen una cadena de valor con los CENAEs del anexo 1 del Real Decreto Ley 30 ampliado por el Real Decreto Ley 35. Estas cinco declaraciones responsables se caracterizan por una cosa importante, y es: siempre que los trabajadores tengan una inactividad de suspensión o de reducción de jornada, voy a hacer el ejemplo con la 069, pero sería equivalente en el resto de declaraciones responsables, todo aquel trabajador que tenga una inactividad D4, D5, D8 o D9 solo va a tener exoneración de la parte inerte, nunca de la parte trabajada. Digamos que Seguridad Social penaliza a aquellos trabajadores que se encuentren suspendidos o en reducción de jornada, y ahora veremos que las inactividades D6 o D7, que significan reincorporación total o parcial, este es el único supuesto, y que igual sucede con el resto de declaraciones responsables, es decir, E3, E4, F9, F1, F6, F7, etc. ¿Vale? Todas aquellas inactividades de reincorporación, ya sea total o parcial, tendrán exoneración tanto en la parte trabajada como en la parte inerte, en las dos, ¿vale? Por lo tanto, digamos, o podríamos decir, que las declaraciones responsables 069 en adelante son más interesantes cara a las exoneraciones de cuotas si hablamos de empresas que tienen reincorporado a la mayoría de trabajadores, ya sea total o parcialmente, en este caso con inactividades de 6 o de 7, dado que aplica exoneración tanto en la parte trabajada como en la parte inerte. Por el contrario, una empresa que a lo mejor se encontrará en situación de impedimento o de limitación, que tenga la mayoría de sus trabajadores suspendidos o en reducción de jornada con una parte muy alta en ERTE, pues podría interesarles más el tenerlos en un ERTE de impedimento o de limitación. Pero muy importante tener presente esto, porque en el momento en el que se reincorporan muchos trabajadores del ERTE, y si además el CENAE coincide con el anexo 1 del Real Decreto Ley 30 o 35/2020, es mucho más interesante desde un punto de vista de la exoneración de cuotas una declaración responsable 069 en adelante, porque la exoneración también se aplicaría en la parte trabajada en el momento en el que reincorporamos trabajadores, aunque sea un poco, da igual, porque ya tendríamos exoneración tanto en la parte inerte como en la parte trabajada. Muy importante también indicarles cómo van a ser las exoneraciones de cuotas a partir de febrero en adelante en la pequeña tablita que tenemos a la derecha, donde vamos a ver que en el caso de los ERTEs 062 y 067 va a haber exoneración 100% cuota empresarial para empresas de menos de 50 trabajadores, exoneración del 90% en el caso de empresas de 50 trabajadores o más. En el caso de ERTE por limitación, esa escala decreciente que ya hemos tenido en el Real Decreto Ley 30 se repite nuevamente desde febrero, empezando por un 100, 90, 85 y 80. En el caso de empresas de 50 trabajadores o más, 90, 80, 75, 70. Y en el caso de los ERTEs de declaración responsable 069 en adelante, pues mantienen esa exoneración del 85 o 75% si la empresa tiene 50 trabajadores o más, pero teniendo en cuenta siempre esas reglas que utiliza la Seguridad Social para la aplicación de exoneraciones, es decir, destacando que en el caso de reincorporar trabajadores es recomendable tener una declaración responsable 069 en adelante desde un punto de vista de aplicación de exoneraciones de cuotas. Y muy importante la última cuestión a tratar en este contenido. ¿Cambia algo el Real Decreto Ley 2/2021 respecto a lo anterior? Aparentemente no cambia nada. Lo que podemos decir es que el Real Decreto Ley 2/2021, en lo que a los ERTEs se refiere, mantiene el esquema de exoneraciones de cuotas tal cual lo conocemos y además
aparentemente van a mantener el mismo criterio a la hora de aplicar exoneraciones, es decir, distinguiendo entre los ERTEs 0,62, 67 y 68, separándolo de los ERTEs por CENAE 0,69 en adelante, y lo que sí puede ser muy interesante desde un punto de vista de prestaciones cara a los trabajadores autónomos y también cara a la prestación por desempleo, esta normativa sí es verdad que contempla una infinidad de supuestos y de situaciones que pueden ser muy ventajosas, sobre todo cara a los trabajadores autónomos. Este contenido, una vez la Seguridad Social nos haya ofrecido su valoración y su interpretación en el nuevo boletín de noticias Red, previsiblemente será el boletín Red 2/2021 también, coincidiendo con la normativa. Una vez tengamos este boletín Red ya publicado por parte de la Seguridad Social, podremos ofrecer una versión más completa y una interpretación más precisa de cómo van a ser todas estas comunicaciones desde febrero en adelante, y cuando dispongamos de esta información la haremos pública, como siempre, en un nuevo contenido de Aprende Red. ¿Quieres disfrutar de más contenidos como este? Entra ya en aprenderred.es y descubre todo lo que podemos ofrecerte: guías, herramientas, soporte para tus dudas, cursos y mucho más. Muchos compañeros ya forman parte de nuestra plataforma y si tú también quieres unirte, elige tu plan y prueba 7 días gratis sin compromiso. Desde el primer día que estés con nosotros podrás visualizar una infinidad de videoprocedimientos, acceder rápidamente a la información que necesitas, un soporte en chat y acceso a guías y herramientas. Elige el plan más adecuado para ti y únete cuando quieras. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.